El Ecuador de la segunda mitad del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX vivió un periodo político tumultuoso, caracterizado por cambios de liderazgo, conflictos internos y reformas significativas. Repasemos la segunda parte de esta serie de videos acerca de los personajes políticos más influyentes de este periodo. Ignacio de Veintimilla, militar y político ecuatoriano nacido en 1829, abandonó la educación formal para seguir una carrera militar. Participó en revoluciones como la marxista en 1845 y luchó contra García Moreno en 1859. Aunque colaboró inicialmente con García Moreno, trató de retirarse tras el asesinato de su hermano en 1869. Para el año 1876 lideró una revuelta en Guayaquil, proclamándose jefe supremo y presidente en 1878 tras una asamblea constituyente. Su gobierno fue marcado por persecuciones, conflictos y medidas enérgicas, incluyendo la suspensión del concordato con la Santa Sede. Derrotado en 1883, huyó al Perú y vivió en el exilio por 17 años. Rehabilitado en 1900, regresó en 1907 y falleció en 1908. Aunque su gobierno fue controversial, también realizó obras sociales. Su legado es diverso, con críticos señalando aspectos negativos y otros resaltando su habilidad militar y desarrollo social. José María Plácido Camaño, político guayaquileño, estudió en Guayaquil y la Universidad de Quito. Inicialmente apoyó a Veintimilla en 1876, pero luego se distanció y regresó a la política en 1882. Participó en la caída de la dictadura y fue elegido presidente interino en 1883. Su gobierno enfrentó conflictos y revoluciones, destacando victorias militares como el combate naval de Jaramillo. Impulsó mejoras en educación, comunicaciones y leyes sociales. Renunció en 1888. Ocupó cargos diplomáticos y gubernamentales y enfrentó el escándalo de la venta de la bandera en 1895. Vivió en Sevilla, España, falleciendo en 1901 en situación económica precaria. Antonio Flores Gijón fue un escritor y político quiteño, hijo del general Juan José Flores. Tras estudiar en París, regresó a Ecuador, desempeñó roles diplomáticos y luchó contra la dictadura de Veintimilla. Bajo el gobierno de Camaño, asumió la presidencia en 1888, destacándose en relaciones internacionales, exploraciones mineras y desarrollo educativo. Su mandato firmó el Tratado Herrera-García, cediendo territorio al Perú. Se retiró en 1895, vivió en Europa y falleció en Ginebra en 1915. Luis Cordero, nacido en Cañar, fue un destacado político y poeta ecuatoriano. Bachiller en Filosofía y Letras, fundó periódicos en apoyo a candidaturas presidenciales. Combatió la dictadura de Veintimilla y participó en la Junta postdictadura. En 1892 asumió la presidencia, destacándose por programas sociales y desarrollo en educación y comunicaciones. Su gobierno cayó en 1895 por acusaciones infundadas. Cordero fue un multifacético, cultivando poesía, ciencia, filosofía y más. En 1910, el régimen liberal lo rehabilitó, enviándolo como representante plenipotenciario a Chile. Falleció en 1912. Eloy Alfaro fue un revolucionario, militar y político nacido en Montecristi, provincia de Manabí, en 1842. Tras enfrentarse al gobierno de García Moreno en 1865, se exilió en Panamá, donde acumuló fortuna y apoyó al escritor Juan Montalvo. Regresó tras el asesinato de García Moreno y participó en la revuelta contra Veintimilla. Después de destierros y participación en varias acciones, asumió el liderazgo en la Revolución Liberal que triunfó en 1895. Durante su gobierno, se enfocó en la reorganización política, construyó el ferrocarril Guayaquil-Quito y promovió reformas. Sin embargo, su segundo mandato, en 1907, enfrentó tensiones y terminó con su derrocamiento en 1911. Posteriormente, una sublevación y la traición de Plaza llevaron a su arresto y brutal ejecución en 1912. Su figura fue inmortalizada y en 2003 fue proclamado Héroe Nacional del Ecuador. Cada mandato, en Ecuador, ha contribuido a esculpir una nación en constante equilibrio precario, donde avances significativos, en ciertos aspectos, coexisten con desbalances notorios en otros.
En este tejido de la historia política, el pueblo a menudo se ve forzado a pagar el precio de los malos mandatos, pero también persevera con la esperanza de corregir los desaciertos pasados y forjar un futuro más justo y equitativo para todos. ¿Y tú? ¿Qué reforma o cambio político de esta época consideras que tuvo un impacto duradero en la sociedad ecuatoriana? ¿Cuál crees que fue el mayor desafío que enfrentó Ecuador durante este periodo? Déjanos tu comentario.